están? Aquí estamos nuevamente en el canal de Cielo Vivo. Quien les habla, Juan el Bautista, con B corta. En este momento vamos a dar abordaje al video número 3 de la saga de creación de personaje. En este video nos vamos a meter en otro punto que hay que tener en cuenta. A mi entender, creo que en términos de importancia es principal, podríamos decir, que es el contexto del personaje. A la hora de hablar de contexto estamos hablando en realidad de muchas cosas que hay en juego, por supuesto. Si hablamos de contexto, el primer punto que tendríamos que tener en cuenta es en qué parte del mundo y en qué época se encuentra el personaje. Fundamentalmente, bueno, la época y el país y el continente donde haya nacido el personaje nos va a dar gran parte de su configuración a la hora de crear el personaje o analizar el personaje o descubrir al personaje. Por ejemplo, si el personaje nació en Francia en esta época, no va a ser lo mismo que si nació en India en esta época, o nace en Bolivia en esta época, o incluso en Argentina. Si el personaje, por ejemplo, nace en Argentina, no podríamos decir, su contexto es que nació en Argentina, es argentino. Si nosotros decimos el personaje nació en Argentina, no es lo mismo que haya nacido en Formosa a que haya nacido en Buenos Aires. Y si hilamos más fino, no es lo mismo si nació en la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, o nació en la capital federal. ¿Bien? Y si nació en la capital federal y se crió en el barrio de La Boca, no va a ser lo mismo que si se crió, no sé, en el barrio de Palermo, por ejemplo. Estamos hablando de la misma ciudad y sin embargo un personaje que nace y se cría en ese barrio no va a ser igual a uno que nace y se cría en ese otro barrio. Cuando estamos hablando de contexto también nos estamos refiriendo al grupo familiar, es decir, el grupo familiar donde nace esa persona va a configurar lo que va a ser ella en el futuro, o sea, de adulta. Luego del grupo familiar, en la medida que el niño crece, va a empezar a crear su grupo de amigos, es decir, su propio ecosistema. Y después tendríamos el ecosistema laboral. Puede haber más ecosistemas. El fundamental es el de la familia, porque se va a configurar su vida. ¿Quién es? ¿En dónde está? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes son sus hermanos? Si es que los tiene. ¿Cuál es la situación económica? ¿Cómo se crió en términos económicos? ¿En qué realidad se crió? ¿Qué tipo de colegio fue? Según el país donde estemos, podemos evaluar entre colegios públicos, colegios privados, o quizás no tuvo educación, o su educación fue autodidacta, o tuvo más educación en su hogar que en la misma escuela. Es decir, infinidad de posibilidades podríamos tener. Y después, por supuesto, algo que va a ser el personaje, y que quizás también nos muestra un poco la radiografía de él, van a ser sus relaciones amorosas, sean amantes, parejas, matrimonios. Sea cual fuese, nos va a mostrar otra cara o la cara real del personaje. Generalmente el vínculo de la persona con el dinero y sus vínculos amorosos son dos puntos clave a la hora de comprender o crear o observar a un personaje. El vínculo con el dinero lo veremos en otro video. Bien, el contexto del personaje es también su hogar, su cuarto, su casa, su sector laboral. Si yo observo el cuarto de una persona y no conozco a la persona, yo puedo llegar a vislumbrar cómo es esa persona si yo analizo su cuarto, si analizo sus objetos, cómo están sus objetos, cómo es la limpieza de ese cuarto, qué gustos hay, qué hay de decorado, qué no hay de decorado. También podríamos ampliarlo a la casa, al hogar de la persona. Nosotros podemos ver un panorama bastante amplio de la persona solo con observar su ecosistema. ¿Entienden? Desde eso tan mínimo, Llevándolo a un cuarto, llevándolo a la familia, al ecosistema laboral, a la ciudad donde nació y al país y la época que pertenece. todo eso, que parece un montón, todo eso hace al entorno del personaje, al contexto del personaje, al ecosistema del personaje. Puede ser que el texto me brinde todo eso, como puede ser que no. Quizás yo deba descubrirlo. Y muchas veces me puede tocar un personaje que lo mejor que puedo hacer yo como actor es ir o trasladarme al ecosistema más cercano a ese personaje. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, ir a lo que se llama la escena madre, la escena primaria, la que me va a dar a mí realmente los elementos verdaderos para crear al personaje por su contexto. Repito, puede haber texto tanto de cine como de teatro o series que puedan contener mucha información sobre el contexto, pero puede haber textos que no contienen información sobre el contexto. Entonces estamos hablando de que el contexto es algo fundamental a la hora de crear un personaje, fundamental
porque se debe observar, se debe descubrir o se debe crear quizás en algunos aspectos. Ahora podríamos dar algunos ejemplos interesantes a la hora de pensar o hablar del contexto del personaje. Uno de ellos podría ser la película brasilera ganadora del Oscar como mejor película, Ciudad de Dios. Esa película nos muestra un contexto. Realmente los personajes están totalmente atravesados por el contexto. Estamos hablando de la historia de la favela, que es lo que nos narra esa película. Ahí podríamos ver que los personajes nacen en un contexto en la cual va a moldear radicalmente su psicología y sus personalidades. Y es una realidad que evidentemente, más allá de que esto nos está mostrando una película, pero es muy cercano a la realidad, es una realidad a la cual ellos no pueden escapar con facilidad. Otra película que podríamos poner como ejemplo, pero funcionaría un poco distinto a Ciudad de Dios, es la película Boy Eraser. Acá estamos viendo la vida de un adolescente que, debido a su contexto, él es quien es, entre comillas. Su padre es un pastor, su madre una mujer muy conservadora. ¿Qué hacen? Envían a su hijo a una escuela para que pueda ser heterosexualizado, así como están escuchando. Y esa película está basada en un hecho real, es un caso real. Este muchacho escribió toda su vida. Este muchacho logra ser quien es cuando toma la decisión de escapar de ese contexto. Ahí él puede ser quien es decir, descubrirse a sí mismo. Otro ejemplo que podríamos dar es Drácula, pero Drácula el libro, el de Bram Stoker. En el libro nos vamos a encontrar, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Drácula es un hombre vampiro que muere en una situación determinada, se enamora de una chica, esa chica se la mata, años más tarde se encuentra con una chica que parece que es igual a la chica que la amaba, entonces piensa que es ella en realidad, pero después cree que la reencarnación la agarra a la prima, no sé, lo intenta, se le chupa la sangre al novio, etcétera, etcétera. Todo eso que sabemos, si nosotros agarramos el libro, el contexto es el que arma al personaje, es decir, a Drácula. Es decir, yo como lector o como espectador construyo a Drácula por el ecosistema, es decir, por todo el contexto. Los personajes tienen sus diarios íntimos, correos entre ellos, aparecen notas periodísticas y todo eso me arma al personaje. Otro ejemplo que podríamos dar también es la película Iluminados por el Fuego. Ahí estamos viendo personajes adolescentes que tienen una realidad, un contexto, ¿bien? Y de un día para el otro, radicalmente, esa realidad y el contexto cambia cuando arbitrariamente los eligen para llevarlos a la guerra. Ya sabemos que es la guerra de Malvinas. Es una película muy dura, donde nos muestra realmente cómo el entorno, un entorno obviamente muy cruel, no hace falta dar detalle lo que es ese entorno, el entorno los va a moldear a ellos y los va a cambiar, incluso para toda la vida. Buenos seres, hasta acá hemos llegado al video de hoy. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? El entorno, contexto o ecosistema del personaje es una pieza fundamental que debo tener en cuenta a la hora de crear al personaje. Bueno, gente, aquí nos despedimos. Hasta el próximo video. En el siguiente video vamos a ver el vínculo del personaje con el dinero, otro punto fundamental. Les recuerdo, esto es Cirujismo. Suscríbanse, den like. Quien les habla, Juan Bautista con B corta. Hasta la próxima.